Buenos días, alumnos y padres de familia. El día de hoy seguiremos con las clases virtuales en el área de comunicación con el tema el diálogo. Para ello conoceremos el propósito de hoy. Y el propósito de hoy es identificar el tipo de comunicación como lo es el diálogo, sus tipos y forma. Observemos esta imagen. ¿Qué observamos? Observamos un niño y un anciano. Posiblemente sean abuelo y nieto. ¿De qué estarán conversando el abuelo y su nieto? Leamos. Abuelo, ¿me dejas tus gafas?, preguntó Carlos. ¿Para qué las quieres?, respondió el abuelo. Para disfrazarme, contestó Carlos. Y el abuelo se rió a carcajadas. La mayoría de nosotros tenemos un abuelo en casa. Los que tenemos la suerte de vivir con uno de ellos, nos damos cuenta que conversar con ellos es muy divertido, porque ellos nos pueden contar historias muy bonitas, muy fantásticas, o también nos pueden leer cuentos antes de dormir. En este caso, Carlos quería las gafas de su abuelo para disfrazarse de él y hacer reír al abuelo. ¿Y lo logró o no? Claro que lo logró. Entonces, a esta conversación que realizó el abuelo y su nieto se le llama diálogo. ¿Por qué se le llama diálogo? Porque es una conversación de dos o más personas. En este caso, es dos personas. Esta es una conversación ordenada. ¿Por qué es ordenada? Porque nos damos cuenta que primero habló Carlos, luego respondió el abuelo y luego contestó Carlos. Entonces, ¿a través de qué se coloca el orden? No, aquí nos damos cuenta en la imagen que tenemos un signo de puntuación. ¿Cuál es el signo de puntuación que aparece aquí? Este que está aquí. Este signo que estamos rodeando se llama un signo de puntuación. ¿Cómo se llama este signo de puntuación? Se le llama guión o raya. ¿Para qué nos sirve este guión o raya en un diálogo? Nos sirve para marcar lo que cada personaje va a decir. Aquí marcó primero lo que dijo Carlos, luego marcó lo que dijo el abuelo y finalmente lo que contestó Carlos. Entonces, en este diálogo aparece el guión y la raya que nos ayuda a marcar lo que cada personaje dice. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Entonces, con esta imagen ya podemos definir lo que es el diálogo. Veamos. ¿Y qué es el diálogo? El diálogo es una conversación entre dos o más personas que intercambian información. Para indicar que cada vez habla un personaje, utilizamos la raya. Y de forma general podemos decir que es un intercambio recíproco de información entre un emisor y un receptor a través de un medio oral o escrito de forma ordenada. La palabra diálogo proviene del latín diálogos, que significa día a través, y logos, palabra. Literalmente significa a través de la palabra. Sigamos. Tenemos también los tipos de diálogo. Tenemos diálogos orales y diálogos escritos. Los diálogos orales se realizan mediante el uso de la voz y ocurren al instante. Puede ser una conversación, una entrevista o una exposición. Y los diálogos escritos se realizan mediante la escritura y permanecen durante más tiempo, pues pueden leerse una y otra vez, como son las narraciones y el teatro. Observemos este cuadro, nos sintetiza un poquito más lo que es un diálogo oral y un diálogo escrito. El diálogo oral es espontáneo y planificado. ¿Por qué es espontáneo? Porque son las intervenciones que suceden sin un orden determinado. Es decir, ¿cuándo es espontáneo? Cuando de repente nos encontramos con algún amiguito en el parque, entonces nos saludamos y nosotros conversamos espontáneamente, decimos lo que nos sale en ese momento. No tenemos un papel donde dice, si me encuentro a alguien, esto tengo que decirle. No, decimos lo que nos sale de nuestra mente en el momento. Y planificado es cuando nosotros ya hacemos un apunte de lo que vamos a decir. De repente yo les pido en clase que me hagan una entrevista a los papás y nosotros primero planificamos las preguntas y ustedes hacen esas preguntas en casita, pero nosotros ya lo estamos planificando en el aula.
Y cuando hablamos de diálogo escrito, hablamos de un diálogo teatral cuando no interviene el narrador y se introduce con el nombre de cada personaje. Es decir, cuando se realiza un teatro, uno dice lo que cada personaje le toca decir. ¿Me entienden? Entonces, y cuando es un diálogo narrativo, es cuando el narrador lee todo lo que dice la historia. Esa es la diferencia. Características del diálogo oral y escrito. Tenemos que darnos cuenta que el diálogo oral se relaciona con el diálogo espontáneo y el diálogo escrito con el diálogo preparado. Diálogo oral. Las personas que hablan se llaman interlocutores. Es muy expresivo, puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. Suele tener errores y frases sin terminar. Se relaciona con el diálogo espontáneo. ¿Por qué? Porque sus características son parecidas. Se lleva a cabo sin la necesidad de planearlo con anterioridad. No necesariamente hay un tema específico, se pueden hablar de varios temas porque es espontáneo. Se puede mezclar varios temas, simplemente surge en el momento. Diálogo escrito. Se utiliza mucho en el cuento y la novela para dar vivacidad y autenticidad al relato. Es la forma de escribir el teatro. Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral. Tiene menos errores que el oral porque da tiempo a pensar y corregir, es decir, porque es planificado. Entonces, ¿por qué se relaciona con el diálogo preparado? ¿Por qué? Porque se realiza una planeación previa. Se conocen los temas, su objetivo y el lugar donde se desarrolla. Y según su forma y su intención recibe diversos nombres, como puede ser una entrevista, un debate, un coloquio, una conferencia, etc. Ahora sí, sigamos. Las formas de diálogo. Tenemos dos formas de diálogo, estilo directo y estilo indirecto. El estilo directo es cuando reproducimos el mensaje tal y como lo hemos oído, entrecomillado y generalmente después de 2 puntos. Ejemplo, el presidente afirmó, todas las personas tienen derecho a una vivienda. El candidato señaló, pactaré con todos los grupos parlamentarios. El entrenador dijo, no sabemos qué nos pasa ni por qué perdemos todos los partidos. Ahora el estilo indirecto. El estilo indirecto es cuando reproducimos el contenido del mensaje con nuestras propias palabras, sin necesidad de comillas, pero introduciendo la conjunción que, es decir, es una explicación del narrador acerca de lo que ha leído. No necesariamente vamos a repetir lo que dice el autor, nosotros lo podemos explicar con nuestras propias palabras o aumentándole la conjunción que. Por ejemplo, el presidente afirmó que todas las personas tienen derecho a una vivienda. El candidato señaló que pactaré con todos los grupos parlamentarios. El entrenador dijo que no sabemos qué nos pasa ni por qué perdemos todos los partidos. Si nos damos cuenta, aquí hemos utilizado la conjunción que, ¿cierto? Aquí tenemos una conjunción que el presidente afirmó que, acá tenemos el candidato señaló que, el entrenador dijo que. Aquí es una forma de colocar la conjunción que, pero también podemos explicarlo con nuestras propias palabras, no necesariamente repetir lo que dice el autor. ¿Ok, chicos? Muy bien. Borramos porque ya quedó claro. Ahora sigamos. En resumen, podemos decir que el diálogo, según su definición, es el intercambio de mensaje entre 2 o más personas. Estas personas o interlocutores hablan o hacen intervenciones respetando el turno de palabra. También puede ser orales, escritos, espontáneos y planificados. Y finalmente, algunas clases de diálogos tenemos las conversaciones, las entrevistas y los debates. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero hayan entendido la clase. Ya saben que cualquier duda o consulta lo pueden hacer a través del WhatsApp de los padres. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.